Y de manera particular hoy vamos a estar viendo la lectura de la Biblia, la lectura de la palabra de Dios en el culto de adoración. Dios nos ha dejado las Escrituras para que nosotros aprendamos desde el principio que leer la palabra es necesario en su adoración. El texto que leímos hace un momento de Génesis capítulo 4 es parte de lo que es el mandato de Dios para su iglesia, de leer la palabra de Dios como parte de la adoración pública, como parte de la enseñanza, como parte de crecer en el temor a Dios. Y aquí vamos a encontrar un recuento en todas las Escrituras, desde los días de Adán. Desde los días de Adán, Dios determinó que había palabra del Señor, desde los días de Adán, y mucho antes de los días de Adán. Toda la adoración, como decíamos, ha habido adoración y alabanza. Vamos a Génesis capítulo 1, por favor. Génesis capítulo 1. Antes de Adán, Génesis capítulo 1, vemos que había palabra de Dios. La registrada por Moisés en Génesis 1:1 son las palabras de Dios antes de la creación del hombre, antes de la creación de la naturaleza. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Versículo 3. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Observen cómo hubo palabra de Dios antes de la creación. Dijo Dios. He ahí la palabra de Dios, que fue antes de la creación. Siempre ha sido parte del todo en la adoración al Señor. Génesis capítulo 1, 27. Génesis 1, 27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Observen, amados hermanos, allí que también hubo palabra de Dios para el hombre. Hubo palabra de Dios antes de lo creado, y dijo Dios, cuando no había nada, solamente estaba Él: sea la luz, y fue la luz. Pero cuando todo fue creado, entonces hubo palabra de Dios para el hombre también. Y dijo el Señor al hombre: sed fecundos, versículo 28, y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Observen cómo había palabra del Señor de forma oral, de forma hablada. Y estas palabras se repetirían de generación en generación, de padre a hijo, de padre a hijo, de abuelo a sus nietos. Éxodo 24:3. Éxodo 24:3. Éxodo 24:3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Observen, amados hermanos, cómo también hubo palabra del Señor que se le entregó a Moisés, profeta del Señor, y luego él se lo entregó al pueblo. Observen, amados hermanos, cómo ha habido palabra de Dios antes de la creación, y dijo Dios: sea la luz. Cómo hubo palabra de Dios para la creación al hombre, específicamente: llena la tierra, sojuzga la tierra, gobiérnala,
¿Y cómo hubo palabra de Dios para su pueblo a través de sus profetas? Y el pueblo recibió las palabras del Señor. A estas palabras del Señor de forma oral, el pueblo de Israel le llamó Misna. A la palabra de Dios de forma oral, hablada, el pueblo de Israel le llamó Misna, que es la ley oral. Hay una palabra que es muy usada en el Antiguo Testamento, y esta es la palabra Torah. Es una palabra hebrea. La palabra Torah lo que significa es la ley del Señor. ¿Cuál es la Torah del Señor? ¿Cuál es la ley de Dios? Entonces, cada vez que Dios hablaba, en el caso que leímos de Génesis 1, versículo 27 al 28, Dios le dio su Misna, su ley, su Torah hablada al hombre. Llena la tierra, gobiérnala, sojuzga la tierra, Adán y Eva. Esa era la palabra del Señor, el mandamiento de Dios para Adán y Eva, para que ellos vivieran delante de Dios. A esas palabras habladas que Dios trajo, el pueblo de Israel le llamaba Misna y también Torah, Torah oral. Había también un ejemplo de esta, además de la que hemos leído ahora, es Deuteronomio 6, 4 al 7, que leímos en esta mañana en la escuela dominical, donde Dios dice a Israel: Jehová tu Dios, el Señor tu Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios. Es decir, la Torah oral, la ley oral hablada, era dada por Dios a su pueblo. Y el pueblo la escuchaba y la obedecía. El pueblo escuchaba la palabra de Dios y se sometía a la palabra de Dios, obedecía a Dios. Siempre ha habido palabra del Señor. Antes de la creación, como leímos en Génesis 1:3, en la creación, como leímos en Génesis 1:27, cuando ya era un pueblo Israel, a través de sus profetas, como leímos en Éxodo 24:3, y a esa ley, como le llamamos, como le decía, le llamaban la Torah oral. Mantengan esa idea porque es importante, ya que luego Dios dio una ley, pero escrita. Le dio su palabra y Dios mismo mandó a escribirla, a la que el pueblo le llamó la Mikra, que es la Torah, la ley escrita. La palabra de Dios que el Señor dio a su pueblo, según lo que leímos, vamos a Éxodo 34, por favor. Éxodo 34, 27 al 28. Observen a Dios hablando. Pero al hablar también dice: escribe esto que te voy a decir. Era la Torah, la ley de Dios, pero ahora Dios había hecho que la escribieran para que se pudiera traspasar de una generación a otra. Versículo 27, Éxodo 34, 27. Entonces el Señor dijo a Moisés: escríbete estas palabras, porque conforme estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. La Torah escrita, o la Mikra, M-I-K-R-A, Mikra, era la palabra de Dios para el pueblo de Israel. Y usted dirá: ¿y para qué sirve todo eso? Dios nunca ha dejado a su pueblo a ciegas. Siempre le ha dado su palabra.
Y a través de su palabra le ha dado el conocimiento de Él. Para que conozcamos a Dios. Para que honremos a Dios. Para que temamos a Dios. ¿Y cómo se hacían las personas cuando Dios no le escribía la palabra? No se la daba por escrito. Él se la daba de forma oral, hablada. El pueblo la escuchaba y la retenía en su mente y en su corazón y la repetía a sus hijos. Y la repetía. Por eso era que en Deuteronomio capítulo 6 notamos que se le dice al pueblo: estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y las repetirás en el camino, y al acostarte, y al hacer esto, y al hacer aquello, y las repetirás y las repetirás. Porque era la misna oral. Era la ley oral, la Torá oral. Y queridos hermanos, fue muy importante. Porque Abraham no recibió ningún documento. Fue la palabra de Dios. Y Abraham creyó la palabra. Y por eso salió de su tierra. Y por eso hoy le llamamos el padre de la fe. Porque él oyó la Torá oral, la ley oral. Él no tuvo que recibir ningún escrito. Dios le habló y él dijo: amén, lo voy a hacer así. Noé. ¿Cómo salvó su vida Noé y la de su familia? Oh, por la ley oral de Dios. Por la palabra oral de Dios. Cuando Dios le dio la misra, él oyó la palabra y la creyó. ¿Y sabe qué hizo? Un arca para salvarse, él y su familia. Por lo tanto, amados hermanos, sigue siendo palabra de Dios la oral. Lo fue también y lo es también la escrita. Encontramos otros pasajes, no tienen que buscarlo, voy a leer Jeremías 36:8. Y Baruch, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Éxodo 34:27, ya lo leímos. Esos pasajes nos hablan de una ley escrita que Dios mandó a escribir. Una ley que Dios mandó que se tomase nota. Entonces, aquí vemos un avance, un progreso en la revelación de Dios. Primero Dios daba su ley oralmente, y la gente lo escuchaba. Y la gente lo aplicaba. Y la gente lo obedecía. Pero luego Dios mandó que su ley fuera escrita. Fuera escrita. Fuera escrita. ¿Para qué? Para que se tuviera ahora un pacto en sus manos y guardaran ese pacto. Este pacto tenía como objetivo, esta mikra, esta Torah escrita tenía como objetivo que el pueblo de Dios la guardara. Y nosotros disfrutamos de esa bendición. ¿Por qué tenemos ahora la palabra de Dios en la mano? Porque fue escrita. ¿Por qué tenemos hoy las palabras necesarias para la salvación? Porque fue escrita por Moisés, por Josué, por Pedro, por Juan, por cada uno de los hombres que escribieron la Biblia. Más de 40 autores. En un tiempo de aproximadamente unos 5,000, de 4,000 a 5,000 años. Y es interesante. Usé ese número pensando en el calendario hebreo. En el calendario hebreo, que es un poquito diferente a nuestro calendario. Nosotros tenemos palabra de Dios por la misericordia de Dios. Y por eso
su palabra, que nunca ha faltado desde el principio y desde antes del principio, es traída la adoración a Dios. Vamos a Deuteronomio 31, por favor. Deuteronomio 31. Deuteronomio 31, 11. Cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja, leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios, y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Observen, hermanos, cómo el pasaje nos dice que el pueblo sería reunido en un lugar. Y entonces el pueblo leería la Mikra, la Torá de Dios, la ley escrita de Dios, con la que Dios había hecho un pacto con Moisés, los 10 mandamientos, y con la que ahora sus vidas iban a seguir siendo guiadas y dirigidas. Versículo 11 de Deuteronomio 31. Leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios, y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Dentro de la adoración pública, Dios mandó a que trajeran la ley. Léela delante del pueblo. No solamente hubo palabra de Dios antes de la creación. No solamente hubo palabra de Dios a Adán y Eva cuando fueron creados. No solamente hubo palabra de Dios para animar y consolar y guiar al pueblo. Hubo palabra de Dios para ser leída en su adoración pública. No faltaría la palabra de Dios en la adoración pública a Dios. Congrégame a todo el pueblo. Todo Israel debe estar junto. ¿Y qué harán? Leerán la ley. Leerán la Torá escrita, la Mikra. Jeremías 36:6. Ve pues y lee en el rollo que has escrito al dictado mío las palabras del Señor a oídos del pueblo en la casa del Señor un día de ayuno. Y también la leerás a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Miren, hermanos, como Jeremías 36:6 dice: lee en el rollo, ve pues y lee en el rollo que has escrito al dictado mío. Dios le dictó su ley a Jeremías. ¿Y el profeta qué hizo? La escribió. La escribió. Dios le dictó su ley, su Torá escrita, y Jeremías tomó apunte. Y luego Dios le dijo en Jeremías 36:6, las palabras del Señor, ve pues y lee en el rollo que has escrito al dictado mío las palabras del Señor a oídos del pueblo. Jeremías tenía como objetivo tomar lo que Dios había escrito, lo que Dios le había dictado, para que la leyera al pueblo. ¿Cuándo? En un día señalado de reunión. Queridos hermanos, observen cómo desde el inicio en que el pueblo de Dios comenzó a ordenarse, a organizarse en la adoración pública, también Dios estableció que su palabra se leyera. Éxodo capítulo 34, versículo 27, Jeremías 36:8, y encontramos otros pasajes como Nehemías 8:8. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido
para que entendieran la lectura. Observen cómo el pueblo oía la ley de Dios en un día señalado. En un día señalado. Queridos hermanos, esto no es coincidencia. Dios mandó que su palabra fuera leída en su pueblo. Su palabra siempre ha sido la reina desde antes de la creación. Su palabra siempre ha sido la reina sobre la creación. Hermano, ¿usted cree que faltaría su palabra en medio de su pueblo? En su adoración. No, amado hermano. No falta la palabra de Dios en la adoración, en el pueblo de Dios. Y lo vemos lo mismo en la lectura de la Migra, de la palabra escrita, la ley escrita en el Nuevo Testamento, Hechos 15:21. Vaya allí conmigo, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 21. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Observen ahí que desde los días de la deportación a Babilonia, recuerdan que el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia cautivo, preso, la palabra de Dios siempre se seguía leyendo. Y la gente ya no tenía el templo, había sido destruido el templo. Alguien dirá, ay, se acabó la adoración a Dios. No, el pueblo se reunía en locales como estos, en una sinagoga, y allí se leía la Torá. Por eso habla de Moisés. Éxodo 15:21, versículo 21. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quien lo predique. ¿Por qué menciona a Moisés? Moisés fue el autor de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esos primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Se juntaba, se reunía para leer los libros de Moisés y allí meditar en la palabra de Dios. Y así lo encontramos en el Nuevo Testamento en Lucas capítulo 4, versículo 16. Vaya allí conmigo, por favor. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 16. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado. Y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde está escrito, y allí leyó las palabras del profeta Isaías. Observen que era costumbre del Señor Jesucristo reunirse en la sinagoga y ¿sabe qué? Leer las Escrituras. Leer las Escrituras. Esto ha sido y será, amado hermano, una acción continua. Apocalipsis 1:13. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Observe que aún en Apocalipsis, con la venida del Señor ya hay, continúa la lectura de la palabra de Dios, continúa la adoración al Señor. Y el recuento que hemos estado haciendo es para que ustedes vean, hermano, que nunca ha faltado palabra del Señor. Primero una palabra misra, una palabra oral, dicha por el Señor, hablada por el Señor, una Torá.
que es la hablada. Pero también, luego de eso, hubo una Torá escrita, una palabra escrita del Señor. Escribe ahí, escribe esto. Y ahora reúne el pueblo en los tiempos de ayuno, en los tiempos de adoración. Reúne al pueblo y lean la palabra. Lean mi pacto para que aprendan a temer al Señor tu Dios. Para que aprendan a andar delante de mí con temor y reverencia. Y amados hermanos, esto que hemos visto es importante para nosotros porque ¿a qué se debe? Porque nosotros leemos la palabra de Dios. ¿Y cómo debemos de hacerlo? Era toda la ley de Moisés que era leída. Y se añadían los salmos. Y se añadían los libros de los profetas, que también se leían. Y eran conocidas muy bien por el pueblo judío. Y luego bien conocida también por todo el pueblo de Dios. Porque era la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Su ley, en la que nosotros tenemos que estar meditando de día y de noche. Cuán importante y necesario para nosotros es esto. En nuestros hogares se está leyendo la Mikra de Dios, la ley escrita de Dios, porque tú la tienes en tu mano. La palabra del pacto de Dios se está leyendo. Reunimos nosotros nuestra familia para leer la palabra del pacto de Dios, para que aprendamos a temer a Dios, para que aprendamos a honrar a Dios, a glorificar a Dios. Porque eso fue lo que Dios le dijo a Moisés, a Jeremías, a todos sus profetas. Eso es lo que hacía el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. El mismo Señor Jesucristo se reunía a leer la palabra, y así lo hicieron también los apóstoles. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Todos los que habían creído, versículo 43, versículo 41, Hechos 2, 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Observen, amados hermanos, que ellos se reunían en torno a ¿qué? A la enseñanza. ¿Alrededor de quién? De la palabra de Dios. Y queridos hermanos, esta palabra leída, de la palabra de Dios leída a través de los apóstoles, a través de los profetas, a través de Moisés, a través de todo lo que nosotros leímos, nos da un testimonio para nosotros importante. La reina en nuestro hogar debe de ser la palabra de Dios. La que reina en nuestro hogar. Todos, desde los padres hasta los hijos, debemos estar continuamente leyendo las Escrituras. Y cuánta más importancia tiene también aquí en el pueblo de Dios, al reunirnos, al adorar a Dios. También la palabra de Dios, aquí es la que debe de reinar. Es el medio por el cual Cristo reina en su pueblo. La palabra de Dios. Y de ahí el hecho que nosotros la leemos continuamente. Por cuanto Dios mandó a que se leyera en esa reunión familiar, en ese culto racional, a que se leyera continuamente su palabra, para que todos temiéramos al Señor. Pero veamos en segundo lugar los beneficios de la lectura de las Escrituras en el culto público. ¿Qué beneficios trae a nosotros
la lectura de la Biblia, de la ley escrita, de la Torah escrita a nosotros. En primer lugar, es el medio por excelencia que usa el Espíritu Santo para convencer al hombre de pecado. Es el medio que el Espíritu Santo usa para convencer al hombre de pecado. Ella obra como un espejo que revela nuestros pecados. El Espíritu Santo toma las Escrituras y nos muestra nuestra condición. Miramos las Escrituras y es como si estuviéramos viendo un espejo que nos dice, mira, esta área en tu vida está mal. Mira, eso se llama pecado. Mira, cuidado con aquella cosa. La vida moral de un hombre puede ser intachable, pero cuando sus ojos son iluminados por la palabra de Dios, este hombre se siente convicto de pecado y puede ver su gran ignorancia. Ahí lo encontramos en Romanos 7:10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Eso lo dijo Pablo en Romanos 7:10. El mismo mandamiento para vida, cuando ese mandamiento, hablando de la ley de Dios, la ley escrita, cuando ese mandamiento, yo lo leí, un mandamiento de bendición y de gozo para el alma, para mí fue de muerte, porque me señaló mi pecado. Queridos hermanos, cuando Dios señala el pecado a través de su palabra, es para salvación. Es para nuestro beneficio. Es para que nosotros dejemos el pecado. Imagínense usted que yo entre aquí, a este local, y venga con un amigo que es la mentira, y con otro que es el robo. Y ellos son mis amigos. Él es don robo, don mentira y don robo, don ladrón. Y cuando yo me siento ahí en esa silla con mis dos amigos y comienza la palabra de Dios a hablarme al alma, a hablar a mi corazón y me dice, Dante, ese amigo tuyo que está a tu mano derecha es el pecado de la mentira, Dante. Y por ese pecado tú vas a ser condenado eternamente. Yo pensaba que tú eras mi amigo, pero ahora veo que eres impiedad y maldad viva. Pero Dante, me dice la ley de Dios, ese otro pecado que está allí al lado tuyo, que tú añoñas tanto, es el pecado del robo. Y por ese pecado morirás. Tú no eres mi amigo, tú eres mi enemigo. De esa manera, Dios nos muestra el pecado en nuestro corazón. Mira, cuando a mí se me sube el apellido, yo olvido todo. Y cuando leo la palabra de Dios, me doy cuenta que eso no es subirse el apellido, eso se llama ira. Ira pecaminosa. Y yo, pero a mí me enseñaron que eso era como nuestro distintivo. Eso era lo que me hacía ser parte de mi familia. Porque todos somos así. Todos están condenados. Todos están pecando con ese pecado. Queridos hermanos, miren cómo la ley de Dios, la ley escrita de Dios, al nosotros exponernos a ella, el Espíritu Santo nos despierta. Y pensando nosotros que estábamos bien, yo estoy vestidito, muy bien vestido, y el Espíritu Santo te dice, no, mira lo que dice aquí las Escrituras. Mira lo que dice aquí las Escrituras. Escrito está, escrito está, escrito está. Y tú dices, ay de mí, que soy hombre muerto. Yo pensaba que estaba vestido y estoy desnudo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para señalar el pecado. Pero también el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para que confesemos el pecado y lo odiemos.
Imagínense que yo sigo con el mismo ejemplo. Llego aquí con mis amigos y entonces la palabra de Dios me señala mi pecado. Pero yo digo, no, hombre, ese es mi amigo mentira, él no le hace daño a nadie. Él es mi amigo robo, él no le hace daño a nadie. Son buena gente. Nunca han matado. Nunca han hecho nada malo. Hasta que el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, no nos da convicción, no nos abre el entendimiento, no vamos a poder confesar nuestro pecado. No vamos a poder odiar el pecado. No, pero tú eres mi amigo. Hasta que el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo obra trayendo las Escrituras, entonces le decimos a nuestro amigo, tú no eres mi amigo, yo pensaba que tú eres mi amigo, aléjate de mí, mentira, aléjate tú también de mí, robo. Es en ese momento en que Dios me hace entender su palabra, en que yo me separo de mis enemigos, me separo del pecado. Pero ¿qué usa Dios? Su palabra. ¿Qué usa el Espíritu Santo? Su palabra. Dice Pablo en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. Yo necesito que la palabra de Dios me corrija porque ando mal, me reprenda porque ando en desobediencia. Es eso lo que yo necesito. ¿Y sabe qué? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, la escritura, para corregirnos, para reprendernos, para enseñarnos. Y de esa manera, para prepararnos. Juan 1:8. Si decimos que no tenemos, primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si yo digo lo contrario a lo que Dios dice, la verdad no está en mí. Porque no puede ser que Dios sea mentiroso. Dios en su ley dice que todo el que pecare morirá. Y tú dices, no, eso no es así, porque hay mentiras blancas. No, eso no es verdad que todo el mundo muere. Tú no te das cuenta que fulanito le da golpe a su mujer y no le pasa nada, no se muere. Tú también puedes hacerlo. La verdad no está en ti. Porque la palabra de Dios dice que eso es pecado y eso es muerte. Y si tú lo llamas vida, tú eres un mentiroso. Dios no miente. Dios no miente. Cuando el hombre convicto, cuando el hombre entiende, wow, pero yo creía que estaba haciéndolo bien, porque mis padres lo hacían. Y ahora veo por la palabra de Dios que está mal. Oh Dios, ten misericordia de mí, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname. Porque yo creía que estaba haciendo la cosa bien. Pero ¿quién me despertó a mí de mi sueño? La palabra de Dios. Porque, hermano, es como un sueño de muerte. En el que la gente vive con sus pecados. Ando con la mentira, ando con el adulterio, ando con el robo, ando con la muerte. Todos mis amigos abrazados. La Biblia dice que eso es un sueño de muerte. Ellos te van a conducir a la muerte, tus pecados. Por eso ella no despierta. Imagínense a alguien que se despierte en mitad de una noche con su casa incendiándose. Con fuego en la casa entera. Ay, ay, qué calor. Ay, pero, ¿cómo que hay fuego? Ay, no, yo me voy a acostar otro poquito. ¿Eso sería correcto, lógico? No, se está volviendo loco. Lo mismo sucede con un pecador que le muestran su pecado y él dice, no, eso no es nada, mi papá lo hacía.
Mi abuelo lo hacía. Los hermanos lo hacen. Y todos perecerán. Si no se arrepiente, todos van a perecer en el infierno eterno. Porque Dios no miente. Dios no miente, amados hermanos. Si tú crees que tú puedes ser más bueno que Dios, que envió a su Hijo, mató a su Hijo para salvarte del pecado. Si tú crees que no es nada el pecado, usted es un loco o un ignorante. Porque Dios envió a su Hijo para morir por el pecado. Y tú dices, no, mis pecados son mis amigos. Por favor, no seas necio. La palabra de Dios es de gran beneficio y por eso se lee, para que seamos despertados, para que no estemos tranquilos. Si la casa se está quemando, ¿qué haces ahí durmiendo, dormilón? Párate y corre por tu vida. ¿Qué haces pecando contra el Señor? Tú no sabes que Él es el Dios creador de todo, que su juicio es terrible. Así lo describió Job. Él es terrible, sus obras son terribles. Y no necesariamente se refería al juicio, sino a los actos de Dios. Señores, cuando hay un temblor de tierra, ¿tú sabes lo que Dios está haciendo? Las capas de la tierra moviéndola. Tú no lo estás viendo, pero hay miles de tierra o de roca que se está rompiendo debajo de tus pies y tú ni cuenta te das. Y por eso tú sientes, hay un temblor, no pasó nada arriba, pero vete abajo. O un volcán, cuando explota un volcán, eso puede ser comparado a una bomba atómica y no es nada. Claro que es algo terrible. Y Job decía, sus actos son terribles. Yo no lo puedo comprender. Son grandes, son inmensos. Y cuando Dios en su palabra dice que el pecado es malo y que nos va a condenar, hermano, no se puede quedar uno tranquilo. Hay que arrepentirse, hay que buscar al Señor con un corazón humilde. El Espíritu Santo usa su palabra para despertarnos del sueño de la muerte. Para despertarnos. Pero también en tercer lugar, esta palabra de Dios es usada como un beneficio para nosotros por el Señor, para revelarnos sobre Él mismo. La lectura de la Biblia en los cultos nos ayuda a conocer a Dios. Dios se revela a través de su palabra. Ellas son totalmente sobrenatural, la palabra de Dios. Es la revelación divina. Toda la escritura es inspirada por Dios. Según de Timoteo 3:16. No son las palabras de un hombre, son las palabras del Dios vivo. No es simplemente que Él las comunica, es que Él transforma la creación con su palabra. Las vidas las cambian. Cuando Dios habla, suceden muchas cosas. Hay vida, hay crecimiento, hay muerte, hay de todo al mismo tiempo. Porque todo es parte de su gran y glorioso propósito. Él los comunica, como dice por ejemplo en 2 de Pedro 1:21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. No era cualquier cosa lo que estaba sucediendo, era la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios nos revela a Dios, pero también nos revela el derecho de Dios sobre sus criaturas. La Biblia nos habla de que Dios es el dueño de todo. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién es el dueño? El que lo hizo. Dios. Génesis 1:1. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, visibles e invisibles.
Y ese Él es Jesucristo. Cristo es revelado en las Escrituras. ¿Qué se dice del Espíritu Santo? Juan 3:8. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Miren cómo la palabra de Dios revela al Padre, revela al Hijo y revela al Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad. Dios se revela, se muestra a través de su palabra. Por eso es tan necesaria la palabra de Dios y la lectura de la palabra de Dios en nuestras vidas. Él infunde el temor hacia Él a través de su palabra. Tema el Señor a toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Salmo 33, versículo 8. Teman al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Lo de Honduras, no, todos los habitantes del mundo. Él es majestuoso. Dios está tan alto sobre nosotros que el pensamiento de su majestad debería hacernos temblar, debería hacernos meditar, debería hacernos llenarnos de gozo, debería llenarnos de Dios, su conocimiento. Por eso necesitamos leer y leer y leer más y más las Escrituras, porque ellas nos revelan a Dios. Hermanos, nosotros vivimos igual a como es el conocimiento que tenemos de Dios. Nosotros vivimos tal cual es el conocimiento de Dios. Nosotros venimos a adorar aquí según lo que conocemos de Dios. Por eso me da mucho gusto ver cuando su pueblo se reúne, que en su mente debe tener claro que debe darle lo mejor al Señor. Lo mejor al Señor. En lo que hace, en su vida, en su adoración. Hermanos, no puede ser menos. Cada vez el pueblo de Dios se acerca de una manera peor cada vez. Y usted lo ve. Aprenda la televisión y véalo usted mismo. Parecería que Dios es un bufón. Porque los bufones de pastores que se paran a predicar actúan como eso, como bufones. Bailan, brincan, saltan. Porque eso es Dios para ellos. Un tipo de ser que recibe cualquier tontería que la gente se le ocurra. Y eso da pena y da vergüenza. Pero en nuestras casas sucede lo mismo. En nuestro hogar, queridos hermanos. Tú vivirás en tu hogar con tu mujer como perro y gato matándose, dependiendo del conocimiento de Dios que tengan. Poco conocimiento de Dios. Qué triste va a ser esa relación, ese matrimonio. Porque tal vez no es que no tengan la Biblia, tal vez la tengan nuevecita porque no la leen. Y si la leen, no la aplican. Entonces, ¿cómo viven? Matándose. Así como viven. ¿Y dónde está el problema? Abajo, en la falta de conocimiento de Dios. El fundamento no es Dios. Es lo que yo crea, con lo que yo me levanté esta mañana. ¿Cómo se puede levantar una familia, un estado, una nación así? No, porque hoy se levantó el presidente con que no, que se acabaron las clases, los niños no van a ir a clase. ¿Y qué es ese desorden? O el de su cabeza. Como muchos padres que se levantan. Hoy los niños no quieren comer vegetales. Ay, pues ya, vamos a comprar helado porque eso es lo que los niños quieren. Los niños son los que gobiernan en las casas. Hermano, eso está mal.
que yo tengo niños y yo amo a mis hijos. Pero el orden de Dios es el que yo quiero en mi casa, porque yo quiero la bendición de Dios. Yo quiero que Dios me bendiga y bendiga a mis hijos. Yo quiero que a mis hijos les vaya bien. Por eso yo voy a hacer lo que Dios me dice que haga con ellos. Lo voy a amar, lo voy a cuidar, lo voy a instruir en la palabra de Dios. Lo voy a amonestar y lo voy a disciplinar, como Dios dice. No porque yo tenga nada en contra de mis hijos. Yo amo a mis hijos, están aquí. Pero yo quiero que ustedes recuerden a un sacerdote llamado Elí, que por no obedecer a Dios, tuvo que ver a sus 2 hijos morir en un mismo día. Porque él quería mucho a sus hijitos. Entonces, y si podemos seguir viendo ejemplos, un hombre, Zafira, y una mujer, su esposa, Ananías, van a mentirle a Pedro, a decirle mentira. Vendimos nuestra casa por tantos miles y se lo traemos al Señor. Y era mentira. Era mentira. Y los dos, el esposo y la esposa, dijeron mentira los dos para engañar al pastor Pedro y los hermanos. Consecuencia, muertos los dos. El pecado, amados hermanos. Cuando Dios dice que el pecado trae muerte, créaselo porque es así. Por eso necesitamos la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, aplicar la palabra de Dios para que nuestras vidas sean transformadas. La majestad de Dios, la gloria de Dios es revelada en su Torah escrita, en su Mikra, en su ley, la que tenemos en nuestras manos. Hermanos, no la desechemos. Leamos más la palabra de Dios. Clamemos al Señor, abre mis ojos, abre mi mente para poder conocerte. Cambia este corazón de piedra, dame un corazón de carne. Ayúdame, yo soy bruto. Yo soy bruto, ayúdame. Te necesito. Me enseñaron mal, cámbiame. Yo quiero ser como tú eres, Señor. Hermano, eso es lo que tenemos que rogar, suplicar al Señor, sabiendo que su palabra tiene el poder para transformarnos. Yo, como tú, necesitamos suplicar para que ese poder sea derramado en nuestros corazones y nos transforme. Porque de lo contrario, no podremos servir. No podremos ayudar a otros. Que Dios nos permita poder conocerle a Él y a sus perfecciones, su gloria, su majestad y su amor y su bondad y su justicia. Porque todo es necesario en la palabra de Dios. Y Dios nos da su palabra, para que, ¿sabe qué? Vivamos mejor, para que nos vaya bien, para que seamos de larga vida. Queridos hermanos, tome en serio la lectura de la palabra de Dios. Por esto nosotros leemos la palabra de Dios aquí. Por eso nos deleitamos en su palabra. Porque esa palabra, miren, esta palabra es nuestra vida. Este libro que está aquí es nuestra vida. Si tu vida no es transformada es porque esto no está siendo tomado en serio. Y tú estás actuando como los niños. Tú quieres oír y no hacer caso. Sé un niño responsable, obediente, y haz caso para que te vaya bien. Para que el Señor te ayude y te prospere. Que Dios, amados hermanos, nos ayude a entender. Dios demanda que su palabra se lea en su pueblo, en toda su iglesia y fuera de ella en nuestros hogares, para que esa palabra reine, mire aquí, y cambie aquí y aquí. Nos cambie. Cámbiame, Señor. No me deje igual. Yo no quiero ser como yo soy ahora. Yo quiero ser más excelente para ti. Quiero ser mucho mejor para tu gloria, Señor. Ese debe ser nuestro anhelo. Y que Dios nos conceda ese anhelo de nuestro corazón. Vamos, hermanos, a orar.
Señor y Dios y Padre, ayúdanos y bendícenos por tu palabra. Y danos la gracia de poder tomarla con humildad y seriedad y en tu temor. Guíanos para tu gloria. Susténtanos, fortalécenos y guárdanos. Y concédenos, oh Dios, que tu Espíritu nos convenza y nos dé todo el beneficio de tu palabra, el conocerte, el honrarte, el amarte, el ver nuestro pecado, el arrepentirnos y el volvernos a ti. Para tu gloria, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.